Bien, pues buenas tardes a todos. Les enviamos un cordial saludo. Gracias a las personas que nos acompañan aquí en este espacio improvisado que tuvimos que articular. Nos cambiamos de auditorio, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a llevar a cabo la presentación del libro de Gabriel Pot, que es un colega del Departamento de Historia de aquí de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Nosotros estamos aquí con varios grupos de la materia de cartografías de la comunicación. Y bueno, como en esta materia se trata de aprender el método de observación y el método para aprender a hacer crónicas y relatos, pues nos parece que este libro era muy interesante para conocerlo, dialogarlo y aprender de los compañeros de historia, ¿no? Bueno, nos acompaña aquí la profesora Ángeles Cuellar, que es profesora de la materia. Están conectados en otros salones el profesor Rogelio Martínez con su grupo y la profesora Lisandra Espinosa. Voy a presentarle rápidamente al coordinador de este proyecto editorial. Ya salió el primer número de este libro, va a salir un segundo volumen, esperemos que pronto. El maestro Gabriel Pot Mejía, bueno, él pertenece o colabora al programa de Historia Viva, que es un programa que tiene ya varios años aquí en el Departamento de Historia, y él trabaja en la línea de teoría de la historia e historiografía. Es profesor del Departamento de Historia, como les dije, aquí en la Ibero Ciudad de México, y coordinador del programa de divulgación que se llama Historia Viva. Él realizó estudios de maestría y doctorado en historia y se especializa en historia urbana, historiografía espacial, arte y patrimonio de la Ciudad de México. Actualmente coordina la colección editorial de divulgación de Historia Viva, cuyo volumen, como ya dijimos, se titula Caminatas por la Ciudad, Historia y Escrituras por las Calles, del cual es coordinador. Le pido que le demos un fuerte aplauso a Gabriel. Bienvenido, adelante. Entonces, será de pie. Bueno, hola a todos, mucho gusto, gracias por la invitación. Siempre me extrañan las invitaciones, ¿verdad? Pero ahora nos conocemos, qué bueno que nos llaman también de otro departamento, porque un poco el plan de este libro tiene que ver con que sea para todo público, ¿no? Un poco, generalmente en la universidad hacemos libros para los profesores o para nuestros propios colegas. Este es un libro que es para todo público, para estudiantes, y bueno, les voy a contar, más allá de lo que ustedes ya pudieron ver en las hojas que les mandé y en las introducción del libro, pues un poco la historia de cómo surge la idea de hacer un libro, ¿no? No era el plan hacer libros, como le dice su profesor, yo coordino el programa Historia Viva desde hace muchos años. Digamos que este libro tiene varios momentos. El primer momento es la práctica. Estuvimos como aproximadamente 10 años, lo cual, así haciendo resumidas cuentas, son como 100 rutas diferentes en la ciudad. Lo que hacemos es salir a la calle, sacar a los profesores a la calle y cambiar el salón o el auditorio o lo que sea por el mejor salón de clases, que es la calle, ¿no? Ahí tenemos muchísimos años y sobre todo pues como una crítica también a la universidad, que la universidad siempre está pensando en sí misma y siempre es como endogámica, ¿verdad? Y como un poco sacar a la universidad a la calle. Bueno, ha sido el proyecto, me voy a apurar así un montón. Yo podría hablarles de mucho y además siempre me desvío y por eso está Rodolfo acá. Básicamente la idea del programa, la idea es caminar y no caminar solo, la idea es caminar en grupo, que es otra experiencia. Imagínense cuando ven una película, ves una película, la ves en el cine con desconocidos, es una experiencia diferente, ¿no? Entonces, bueno, la Ciudad de México nos dio para después de 10 años detenernos y decir, ¿qué hemos hecho? Y empezó el momento de la reflexión. Múltiples itinerarios. Yo creo que ya me estoy saliendo de la cámara en todo momento, pero la reflexión fue sobre qué hemos hecho, ¿sí? De qué hemos hecho con la ciudad. Piensen ustedes como desde esta área de las cartografías urbanas, siempre ha habido a lo largo de estos años una inquietud por el registro, ¿verdad? ¿Cómo registramos todo esto que hemos hecho en 10 años?
porque es efímero. Las caminatas son efímeras y no se repiten, y bueno, un poco la idea también siempre fue hacer un micrositio, cómo ir dándole cartografía, pues, archivo, registro a esta práctica que ya teníamos consolidada en grupo, ¿sí? No sé si tienen hasta ahí alguna duda. Llega el momento de la reflexión. Entonces empiezo a escribir mi tesis doctoral. Ay, no voy a salir de la cama. Entonces, sí. Ahí estás bien, esto. Empiezo a hacer mi tesis doctoral que trata sobre esto, una reflexión sobre la práctica, ¿verdad? Donde descubro la relación entre historia y ciudad, la ciudad como un texto, la ciudad como una instalación inmensa en donde se encuentran temporalidades simultáneas. La anterior, por ejemplo, como la ciudad tiene un tiempo histórico propio, ¿verdad? Tiene el tiempo de la simultaneidad, de la juxtaposición, y es como una instalación de arte contemporáneo inédita, y siempre se está transformando y transformando, ¿no? Un poco la reflexión fue por ahí, por la historia, la ciudad como texto, la ciudad como un documento, en su materialidad, como un libro de historia, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un documento o un texto? Por ejemplo, vemos aquí el edificio Vizcaya, no sé si lo hayan visto, es muy famoso, es el neocolonial que tiene que ver con toda una época en México, cuando decidimos que era bonito otra vez. La colonia tiene a todos los virreyes puestos, y bueno, es un edificio único, pero también tiene otras capas, ven los grafitis, las bombas, todo esto, que es parte también del edificio, es patrimonio, y bueno, siempre hay discusiones en cuanto a todo esto, pero un poco a eso me refiero con la simultaneidad de tiempos. También son el Museo del Modo, por ejemplo, ¿no? El Art Nouveau acá en una versión de concreto vaciado, que eso no existía, el Art Nouveau era cantera labrada, y bueno, los esténciles, la crítica social, y bueno, todo lo que podríamos hablar de la misma colonia Roma, ¿no? Eh, bueno, otra parte importante de la reflexión fue el caminar. ¿Qué es caminar? ¿Qué es caminar la ciudad? Y cómo también caminar tiene una relación con escribir y con leer, ¿no? Entonces, ¿cómo leer este texto a partir de una estrategia particular que es la caminata? Entonces, de ahí nos lleva a otro mundo, ¿no? Ya hablé de dos cosas, esta sería la tercera, ¿no? Uno es la práctica misma de la divulgación del conocimiento, salir de la universidad, sacar a la universidad a las calles, en particular en cuanto a la historia, ¿no? A la enseñanza de la historia. Pero todos podríamos hacer prácticas en la calle, ¿verdad? Dos, hablé de esta reflexión sobre la ciudad como texto, la ciudad como documento. Y por último, hablaríamos del caminar, que el caminar también nos propone una forma muy interesante de, bueno, no sé qué les suena a ustedes, pues aprender con el cuerpo. Caminar como una estrategia de conocimiento. Y es ahí cuando sales a la calle, abres los ojos y si tienes suerte encuentras algo como esto, o algo como esto que desaparecerá en 2 días, ¿no? Un poco caminar como estrategia de conocimiento, y bueno, un poco hablamos de todo lo que es la misma historia del caminar, cómo el caminar se vuelve escritura en sí mismo, nuestros propios caminos, y entonces empezamos a bajar la historia a un nivel de calle y a un nivel personal. Cómo darle el golpe a la historia a través de la calle y de nuestra calle, cómo hacer la calle nuestra, ¿no? Un poco eso viene en la introducción. Y ya para terminar, no me voy a detener en el contenido del libro. Ahí era joven, un poco es de eso, salir a la calle. Esto ustedes ya lo vieron, el QR como para poder navegar la ciudad. Recuerden que ustedes mismos ya en sus sesiones pueden ir aumentando fotos, pueden ir aumentando cosas a estas mismas rutas, pero siguiendo con el libro pueden conocer también aparte de los temas particulares, ¿no? Ya con lo que terminaría es este juego. O sea, ya les dije, 10 años caminando, unos cuantos años pocos escribiendo, ¿verdad, Rodolfo? Pero, y siempre con esta inquietud del registro, ¿no? ¿Qué hacemos? Intentamos con comunicación, cámaras 360, no sé, ¿no? Hay muchas formas de registrar, pero una buena, o la que se me ocurrió, basándome en la lectura de Michel Certeau, La invención de lo cotidiano, y él estaría loco por este ejercicio, y es con lo que concluyo, es
Este no es un libro para ser leído, es un libro que ya fue caminado, ¿sí? No es un libro inédito, es un libro que ya fue caminado y que invita a caminar. Invita al tiempo libre a olvidarse de todo, pues, ¿verdad? Y a empezar a darle golpe a la ciudad donde vivimos. Entonces, la idea fue hacer una especie de diario de viaje. No es una crónica exactamente, pero buscamos a los mejores autores y el movimiento es este. Ellos son profesores como nosotros, son académicos y tienen una investigación. ¿Cómo le haces para que ellos hagan su investigación en un formato para todo público, para ustedes, y además en un formato de caminata, un formato urbano? ¿Mm? Entonces, tenemos cómo viene de la investigación, se decanta en una caminata, ¿no? En algo efímero que es la caminata. Después se les llamó a los autores para que de la caminata volvieran a hacer un texto, ¿sí? Entonces regresa la caminata, esa caminata borrada al texto e invita a nuevas caminatas. Entonces es como un ir y venir de la escritura a la ciudad. Y bueno, pues un poco ese es el juego. Es un proyecto, no es un libro, son muchos libros que están por venir. Y pues la idea es que partimos de que la única manera de conocer la ciudad como la historia es a partir del fragmento, haciendo los fragmentos propios y uniéndolos de diversas formas. Entonces, bueno, así entenderemos la historia de México, es una locura absoluta, y la ciudad que también es una locura absoluta. Y bueno, pues esa es la invitación con este libro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, varias preguntas. Vamos a empezar a dialogar con Gabriel. Ahorita te doy la palabra, Gonzalo. La primera tiene que ver, aunque no sé qué tanto lo tengamos claro, pero recuerden que la historia de las ciudades es una historia no muy vieja, aunque parece muy antigua, pero no es tan vieja, y mucho menos es más corta la historia de las ciudades llamadas modernas, ¿sí? Antes no se caminaba por la ciudad. Acuérdense, hace varias décadas o algunos siglos había caballos, había carretas, no había pavimento, la ciudad no era para caminar. Caminar por la ciudad es algo relativamente nuevo en términos de tiempo histórico, ¿no? Estamos hablando que apenas el siglo pasado, quizá a finales del siglo XVIII, en algunos lugares se empezó a inventar el ocio del caminar, el ocio del disfrutar la ciudad, ¿no? Y a partir de eso se empezó a reflexionar filosóficamente, estéticamente sobre deambular por la ciudad, disfrutar la ciudad, perderse en la ciudad, es algo moderno. Pues hay un antecedente histórico que es muy importante comprender. Váyanlo trayendo hasta esta época y llévenlo a sus vidas. Aquí para los estudiantes de comunicación de primer semestre. ¿Cuántos de ustedes salen a caminar por la ciudad? 1, 2. ¿En qué zonas de la ciudad caminan? 3. ¿Qué saben de la historia del suelo que pisan, de las calles que circulan, de los edificios que ven a su alrededor? ¿Qué tanto están conscientes de su historia? De eso se trata en buena medida este proyecto. Entonces, Gabriel, no sé si pudieras reflexionar un poquito sobre este tema del caminar en la ciudad moderna, tal vez ahí recordarles algo de Benjamin o de algún otro autor. Y a mí se me viene la idea, no sé, como antecedente, no sé si esté relacionado. Este proyecto que surgió en Estados Unidos con una mujer que invitó hace un par de décadas, no sé si más, a salir a caminar en ciertas ciudades en grupo, ¿no? No sé si es Rebeca Son. Sí, exactamente. Que ella hizo un libro hace más recientemente y no sé si ella misma es la creadora de ese proyecto. Un poco para colonizar las ciudades en las que vivimos y no conocemos. Acuérdense, el Vivo es una ciudad que tiene miles de metros cuadrados y abarca mucho espacio, y nadie de todos los que estamos aquí conocemos la ciudad a fondo. Conocemos solo los fragmentos en los que vivimos. Y a veces vivimos en burbujas sin darnos cuenta, cuando solo vamos en auto, en taxi, por el miedo, por los medios de comunicación que nos llenan de historias prejuiciosas de que no te metas a tal colonia, no te metas a tal lugar, no circules en tal horario. Entonces, no sé si por ahí quieras empezar. Y después le daríamos la palabra al profesor Rogelio y después a la profesora Lisandra para que hagan un comentario, una reflexión sobre el libro. Gracias, Samuel. Bueno, pues tal como dice el profesor, caminar es un ejercicio histórico. No se ha caminado igual
ni de la misma forma siempre, ¿no? Hoy, como dice, caminamos por miedo y a lo mejor vimos en el panóptico, ¿no? Con las cámaras de seguridad y ahora hasta caminar es sospechoso, ¿no? Si andas caminando por las calles es más sospechoso que antes y tiene que ver con esta historia de caminar, ¿no? Me gustaría aquí retomar, pues, un artículo justo de este libro que tiene que ver es el capítulo 2 que dice del paseo al pasear, áreas verdes y recreativas en la ciudad, en el poniente de la Ciudad de México del siglo XVI al siglo XIX. ¿Cómo surge esta idea del paseo? El primer paseo de la ciudad es la Alameda Central, y sí tiene muchos años. Ahí está, la Alameda, es el primer paseo, y ahí era una forma de pasear totalmente diferente a lo que hacemos hoy en la Alameda, ¿no? Ahora me tocó el 420 en la Alameda hace unos años y pues, nada que ver, ¿no? Nada que ver con la idea de paseo ilustrado, ¿verdad? Bueno, en este caso es siglo XVI, pero bueno, vamos viendo cómo el paseo de Lucarelli sirve con otra función y bueno, hoy tenemos parques y bueno, este capítulo va por ahí, ¿no? Cómo el mismo pasear es histórico y las mismas áreas verdes o los lugares designados para esto lo son, ¿no? Para no tardarme mucho, pues podría decir que yo estoy pensando en caminar un poco. También, bueno, yo sé que el famoso es el flaner de Benjamin, que justo hay un capítulo sobre el flaner, aquí se los presento, es este dandy sacando a pasear una tortuga, y él es el que inventa, pues, esta forma reflexiva o crítica de la sociedad moderna de caminar despacio, ¿verdad? Contra la aceleración del tiempo y de la vorágine, de la barbarie. Ya Benjamin es todo un tema, pues, ¿no? Pero esta figura... ¿Ubican quién es Walter Benjamin? Ubíquenlo así, con este dandy sacando a pasear a una tortuga, además de sus tesis de la historia, y bueno, él está leyendo la poesía de Baudelaire y está asombrado por el París del siglo XIX, y bueno, un poco este artículo me encanta, es de mis favoritos. Cecilia Pacheco escribe sobre qué haría Benjamin en México en esa época, pues no, a partir de sus ideas de historia, a partir de sus ideas y conceptos sobre el mismo caminar. Entonces pasamos el pasaje América, fuimos a estos edificios del correo postal, y bueno, así fuimos armando un recorrido con Benjamin, que sería como el gran antecedente, y yo lo jalaría hasta los situacionistas, Guy Debord, que todos han oído del famoso tema de la psicogeografía, que tiene que ver con esta obra performática de las derivas, ¿no? Proponían salir a la calle a hacer derivas, pero también el Naked City, que es un mapa que no traigo aquí, que es muy famoso, búsquenlo, que tiene que ver con una fragmentación del mapa de la ciudad de París y lo destruye así como unas placas tectónicas, y bueno, eso es un poco también la postura del situacionismo, del acontecimiento de la deriva y de la fragmentación de la ciudad. A ver, hay un par de acotaciones nada más. Walter Benjamin es un filósofo alemán de mediados del siglo pasado que tiene mucho que ver con comunicación. Ustedes lo van a empezar a ver en tercer o cuarto semestre. Tiene algunas reflexiones sobre los medios de comunicación, sobre la vida moderna, y una de ellas es sobre este tema del caminar. Y el situacionismo, ¿han escuchado qué es? Años 60 del siglo pasado, cuando se dieron las revueltas estudiantiles, un pensador, un sociólogo que se apellida Debord, Guy Debord, él creó o formó parte de un movimiento estético, filosófico, que se llamó situacionismo, y él es muy famoso en comunicación porque la idea de la sociedad del espectáculo, él creó la reflexión sobre la sociedad del espectáculo. Pues también lo van a ver en comunicación más adelante, ¿sale? Estos dos autores. Perfecto. Bueno, no sé, es profesor Rogelio, si nos está escuchando, ¿está por ahí? Si puedes abrir tu Acá micrófono. estoy. Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, te está escuchando Gabriel, estamos aquí con salón lleno. Será interesante escuchar tus ideas y reflexiones. Adelante. Bien, gracias, Samuel. Bueno, pues leí el texto que nos enviaste y creo que me pareció algo interesante porque te lleva a la reflexión. ¿Cuántas veces no hemos estado en esta ciudad o que nacimos en esta ciudad? La hemos transitado de muchas formas, ¿no?
Pero aquí lo que plantea el texto, y sobre todo en la introducción, es cómo significar y resignificar la ciudad y sobre todo también el construir y deconstruir la misma ciudad, ya que generalmente la vida cotidiana nos hace tener una mirada que no ve. Y efectivamente, ¿no? Y no solamente la vida cotidiana, sino también la parte de esta masa que se dirige a su trabajo y que lo único que está pensando es llegar a tiempo, o el estudiante o cualquier otra persona. Y eso nos ha distraído mucho de todo lo que tiene esta ciudad en términos de historia, ¿no? Ya que al caminarla estamos conociendo la propia historia. En el paseo uno, la caminata uno, que es sobre monumentos, me pareció muy destacado. Realmente me hizo pensar una vez más sobre todos estos monumentos que se mencionan. El Ángel de la Independencia, su historia, todas estas peripecias que tuvo, incluso en el terremoto del 57 que cayó, luego se reconstruyó, el hemiciclo a Juárez, el caballito en la versión de Sebastián. Y bueno, ¿cuántas veces hemos pasado por ahí y no hemos puesto mucha atención, sobre todo en los detalles? Ya que no solamente encierra, en términos de monumentos, no solamente encierra la parte, digamos, de la celebración histórica, sino también artística, pero también la historia a partir de quién, de la visión de quién. Y otra cosa que me llamó la atención fue los llamados antimonumentos, que es ahí donde ya la visión del Estado sobre la historia queda a un lado. Ya la misma sociedad es la que está pugnando porque se hagan estos monumentos, ¿no? Y también se me hace muy interesante. También lo de la ex Glorieta Colón, ¿no? Que muy interesante porque precisamente al cumplir los 500 años, ¿qué sucedió, no? Hubo una gran polémica al grado de que, pues, el gobierno en su momento dijo que lo iba a quitar por la cuestión del vandalismo, ¿no? Pero no fue así. Creo que no fue así. Y bueno, entonces también estas manifestaciones que me parecen interesantes, en una de las glorietas, donde hay una serie de vallas, donde hay muchas peticiones, pensamientos, etcétera, ¿no? Que se convierte también en un monumento. Pero aquí lo importante es eso, ¿no? Lo que han retomado de Walter Benjamin, que es el flaneur, ¿no? Que es este término francés, es el vagar, el caminar sin rumbo. ¿Qué es lo que le llamó la atención a Benjamin? Ya que él leyó las flores del mal, ¿no? De Baudelaire. Y en las flores del mal hay un poema que se llama Cuadros de París. Y es a donde menciona Baudelaire de Alflaner, viene del verbo flânerie, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque ahí detona eh, a Benjamin cómo reflexionar la ciudad, ya que el flaner, entendido desde su significado, era el vagar sin rumbo, y el único condición era el tiempo, ¿no? Y esto es ir en contra del sistema, de esta gran urbe, donde el flaner, que es el vagar, el vagabundo, era ir encontrando en su caminata todas estas peripecias, lo que le iba surgiendo para poder reflexionar la misma ciudad. Que también se me hace interesante la parte de este flaner que él, a diferencia de los que paseaban por las Tullerías en París, él iba a otros puntos, ¿no? De tal manera para conocer en profundidad a la misma ciudad, ¿no? Pero en este caso, que ya hay un plan, pero también estamos redescubriendo la ciudad. Y también hay, y paralelamente a esto, hay un cuento de Edgar Allan Poe que habla sobre también un paseante, ¿no? De la ciudad. Entonces, cómo se va entretejiendo este conocimiento hasta llegar al libro, ¿no? Que se me hizo muy, muy interesante porque
también hacemos un recorrido por la historia, pero también un cuestionamiento de la misma historia. Entonces, es importante. Ahora, también todas estas columnas que aparecen a lo largo de Reforma, ¿no? Que son floreros, son algunas, Marcas. algunos son ciertas personajes de la historia de cada estado, ¿no? Y cómo también se ha ido transformando el Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces ha sido interesante todo este viaje de la historia que nos lleva a repensar la misma historia, ¿no? Y yo creo que pues yo recomendaría mucho la lectura de este libro, porque de verdad a mí me hizo reflexionar mucho y además me motivó para, para ir de nuevo a esos lugares, ¿no? Y ver cada uno de los detalles. Y me gustó también mucho la parte esta de las preguntas, ¿no? Donde dicen, a ver, ¿cuándo, eh, ¿cuándo estuviste aquí por primera vez, ¿no? En el monumento eh, a la independencia, ¿no? ¿Cuándo subiste? Y uno dice, ah, caray, pues es cierto, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que yo vine aquí? Y si he subido o no he subido, ¿cómo vi la ciudad desde ese punto? Bueno, pues todo esto es interesante, ¿no? Entonces, por eso yo invitaría así a repensar y hacer precisamente estas caminatas, ¿no? Conocer la ciudad, pero desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, eso Bien, sería... Rogelio, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Gabriel, hacia la pantalla para que te escuchen y vean? Pues, brevemente, eh, lo interesante que comenta el profesor es que ya no es la misma avenida que recorrimos aquella vez en 2018. O sea, ahorita lo de los monumentos está súper en Ojalá. boga, o sea, monumentos y pues, ¿Todo el mundo entiende el concepto de antimonumento? Pregunten, ¿qué es un antimonumento? bueno, un poco, pues ya son la disputa de la memoria, ¿no? Un poco por así me gustó empezar el libro con este artículo que tiene que ver con la memoria inscrita en el espacio público, ¿no? Y justo ahí es el campo de batalla, es el espacio público donde se juegan memorias múltiples encontradas, ¿no? Ya lo vimos con el Ángel de la Independencia, cuando el 8M, el famoso 8M, en fin, hay mucho que decir. Yo lo único que aumentaría es que el libro sí es una política también, por lo que comenta el profesor de la introducción. Se trata de resignificar la ciudad a partir de nuestra propia perspectiva. La historia siempre la tenemos como en otro nivel. Es cómo la bajamos a nuestra propia experiencia, a nuestro propio caminar y cómo hacemos política con eso al resignificar nuestros espacios públicos, ¿verdad? Cuando los perdamos, los espacios públicos serán nuestra culpa, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco sería eso. Magnífico. Ángeles, ¿quieres comentar algo o le damos la palabra a Liz? Si quieres salir, yo al final. Bueno, vamos a darle la palabra igual rápidamente para escuchar sus comentarios de la doctora Lisandra. Adelante, Lisandra, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Un saludote a todos, a todos, a todos. Yo solamente tengo 2 puntos porque Merlin me ha llevado también a mucha de la misma, del mismo concepto y las mismas ideas que tiene de este libro, que fue muy rico leerlo, la verdad me encantó. Yo voy a hablar acerca de una palabra que me desató la idea del libro y también yo viajo generalmente por Reforma y siempre hay algo nuevo que encontrar en ella, pero también cómo construyó el texto, ¿no? Por el lado de la idea de la caminata, como esta experiencia vivencial de los espacios arquitectónicos, pues me llamó mucho la atención el hecho de incluir una palabra que define su libro increíble, que es un palimpsesto. Para todos los que no sepan qué es un palimpsesto, pues es volver a escribir o reescribir algo escrito, un documento viejo, a partir de una destrucción que haya sufrido en la actualidad. Y en realidad nosotros escribimos y reescribimos pues las rutas, las caminatas, los espacios en los que vivimos, y a pesar de que pudiéramos pensar que los paseos son paseos, tienen una estructuración que generalmente nosotros planteamos, ¿no? Es, vamos de paseo a Bellas Artes, bueno, vamos a recorrer Bellas Artes, vamos a recorrer museos y solo vamos a los museos. Vamos a visitar, por ejemplo,
espacios con jardines, con lugares que Reforma los ofrece tanto, también toda la Ciudad de México, pues solamente asistimos a eso, pero cerramos nuestra visión, no tenemos una experiencia vivencial, que es lo que este libro nos ofrece y que es muy rico. A mí me gusta mucho. También me agrada demasiado la idea de esta reescritura, de estar encontrando. A mí me encantaría, no sé, participar en ese libro o opinar para una participación con respecto a la colorimetría que tienen los espacios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto cómo se repinta de colores Reforma, la calle de Reforma, cada que cambiamos de estación? Vemos Nochebuenas y de repente cempasúchiles y de repente plantas de color, cómo esta transformación se da y nosotros la damos por hecho, pero no la visualizamos. Este libro es muy reflexivo y es muy rico, me encantó desde esa perspectiva, pero también el cómo lo construye. Se nota el toque historiográfico de cómo construyeron y sustentaron una experiencia vívida, ¿no? A mí me encantó mucho, porque si ustedes leen, por ejemplo, el primer capítulo y cómo estructuró la visita a cada uno de los monumentos, el monumento a la Revolución, el monumento a el antiguo monumento de Colón, el Caballito. Vean la estructura de los libros y esto les ayuda mucho a nuestros alumnos para entender cómo construir cada una de sus escritos. Primero nos regalaron obviamente el título y posterior un breve texto de no más de 10 renglones que hiciera una historiografía o realizar una referencia histórica de qué es ese lugar, a qué referente histórico tenía, por qué lo hicieron, cuándo lo hicieron, quién lo hizo, qué características tiene brevemente, un sustrato descriptivo muy atractivo y después comenzaron a platicar este hecho narrativo muy rico de cómo lo vivieron. Y entonces le da pie, no exactamente una crónica, pero sí a estos elementos narrativos que nos hacen reflexionar y que nos llevan a la presencialidad de algo que se está escribiendo. Y eso es lo que buscamos en los alumnos. Estos tips, estas técnicas que puedan tener o dotarlos de capacidad de poder describir ello y también sostenerlo, ¿no? Esta historiografía que sostiene tu narrativa. Me encantó cómo está estructurado y cada uno de estos bloques nuestros alumnos podrían visualizar en ella pequeños ejemplos de cómo captar todos estos elementos, ¿no? Y cómo ustedes vivencializaron algo que es tan común como caminar bajo una experiencia más atractiva. Y las caminatas son deliciosas, ¿no? Más cuando hay gente, entras a lugares que parecieran para ti no ser atractivas, pero en realidad a veces los lugares que les denominan peligrosos son muy atractivos. Los lugares más comunes son los que tienen más por descubrir porque solo vamos a un solo lugar, ¿no? Yo les preguntaría cuántos de ustedes han ido al castillo de Chapultepec y realmente no solo han pasado al Alcázar, sino lo han visitado todo, o en su defecto han ido al jardín. Entonces nos damos cuenta que no reconocemos los espacios y este libro nos invita, uno, a reconocer los espacios y dos, a entender una estructura sostenida de un texto muy interesante, ¿no? Esas serían mis opiniones, Sam. Y felicidades, es un libro muy, muy rico. Gabriel, no sé si quieras comentar algo. Sí. Ángeles. Yo sería muy breve porque quiero Pero acércate escuchar, exacto, para darle la palabra. a los muchachos, porque nos están planteando lugares que los que podemos caminar deliciosamente. Hay demasiado que ver y yo no sé si me alcance la caminata, cuánto tendré que hacer, porque es un momento único para poder recuperar todo lo que voy encontrándome. Es casi como que agarrar así mi libreta, lo que voy a grabar y empezar a escribir. Pero si pensamos en esta zona no es para caminar. Aquí Santa Fe no, ¿eh? Aquí, o sea, en buen plan, yo no vería esa cuestión de caminar. Ahora, Gabriel, ¿han hecho caminatas aquí? ¿Han hecho caminatas aquí? No, todavía no, pero tenemos plan. Pero sería interesante porque, bueno, una cosa sería el pueblito, que yo creo que hay mucho que caminar ahí, habrá mucho que recorrer, muchas cosas, pero ya hacia este lado, yo les preguntaría cuántos de ustedes se animarían a decir, voy a salir a caminar sobre todas estas avenidas que están aquí, voy a llegar caminando hasta el centro comercial, ¿qué me voy a encontrar? ¿Sí? Y yo lo dejaría abierto a todos ustedes. Yo creo que los profes dieron un marco muy interesante acerca de lo que propone, yo creo que es maravilloso. Yo creo que esto de caminar y observar, ese es el punto.
que me encuentro a mi alrededor. Eso del graffiti en una casa que tiene un dato Observar histórico, observar el detalle, la gente que va pasando, los edificios. Esa foto que pusiste de la entrada como de una vecindad es maravillosa. Habría que ver cuánta gente pasó por allí, quiénes estuvieron allí realmente, y entonces empezar a hacer mi narrativa. Yo puedo construir una historia de cada cosa de la que tú dijiste, hacer miles de historias, ¿no? Yo les pregunté a ustedes, ¿quieren hacerlo? A ver, ahora sí, Gonzalo y quien quiera preguntarle algo a Gabriel o sugerir algo. Tengo una pregunta. Hay que, o sea, ¿cómo me puedo unir yo a un grupo de caminata contigo o así? Ah, bueno. No se escucha. De momentos no los escuchamos. Perdón. Bueno, les decía que los que quieran acompañarnos en futuras caminatas, es un programa abierto para la universidad, al público en general, y cada semestre estamos con un calendario distinto. Este semestre estuvimos en el Autódromo Hermano Rodríguez, vamos a tener uno sobre persecución religiosa en Coyoacán, y ahí ya no me acuerdo cuáles otros vamos a tener, pero bueno, en Facebook nos encuentran, en Instagram para ver la cartelera de cada semestre. Se las vamos a compartir ahorita por WhatsApp. Tenemos un calendario el 2 de marzo y un calendario que va hasta abril, ¿no? Tenemos los dos calendarios, ahorita se los compartimos. Bueno, ahí pueden localizar en Historia Viva, en Hasta Facebook. mayo nos vamos a ir a Oaxaca, vamos a hacer varias cosas. Y un equipo de aquí de este salón va a trabajar uno de esas caminatas, la que quiera hacer, para hacer su trabajo final, ya nos dirá cuál. Así que, pues, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo al autor? El libro cuesta 200 pesos, está en oferta. Yo tengo una Quien se duda. anime. ¿Alguien más tengo- quiere preguntar algo? Yo Sí, tengo o una allá duda. en los salones, ¿te escuchamos? ¿Cómo ves tú la transformación de las ciudades a ser más céntricas a los automóviles, en cambio a las caminatas? ¿Y cómo, o sea, y lo ves eso como más o menos una censura de la historia de la ciudad o como una evolución? ¿Cómo lo ves? Hola, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta interesante porque ¿para quién está hecha la ciudad? ¿Para los autos o para el transporte público o para los peatones, ¿no? Un poco por eso les digo que esto es política. No saben cuántas veces se me han acercado los policías a decirnos, ¿y ustedes qué van a hacer, no? Porque un grupo de gente, si un solitario caminando es sospechoso, un grupo de gente también, ¿verdad? Bueno, podríamos, para contestar rápido, son fenómenos urbanos justamente que dependen de la historia de cada ciudad y vemos un fenómeno que ha sido la peatonalización de los centros históricos. Esto lo habla Rem Koolhaas, este arquitecto holandés, acerca de la ciudad genérica, que también tiene que ver con la ciudad museo. Cómo hemos museificado las ciudades como París, al punto que se vuelve una caricatura de sí misma y todo tiene que ser como igual, pues. Y yo diría que, o sea, por ejemplo, en Londres no puedes circular en el centro de la ciudad si no es que tienes un Lamborghini y mucho dinero. Pues se ha ido desplazando, pues, los centros históricos, además de que es una lógica urbana que viene desde cómo construimos ciudades y de ahí la palabra que decía la maestra, el palincesto. Hay muchas ideas de cómo construir ciudad y esas están todas superpuestas, ¿verdad? Tenemos la ciudad funcionalista, tenemos la ciudad colonial, tenemos la ciudad moderna. Entonces es muy interesante, pero justo la pregunta sería, ¿por cuál es nuestra ciudad? ¿Verdad? Es lo que les digo, es nuestra y depende de nosotros lo que hagamos, lo que no hagamos, si tiramos o no el monumento, si lo defendemos, en fin, pues, ¿no? Entonces, salgamos a las calles a caminar, sería la invitación. Y de hecho hay una situación que acabas de comentar de la construcción de la sociología urbana, cuando todo confluye hacia el centro, cuando está hecho en recuadros. Son tipos de ciudades. Desde la sociología urbana se ve, por ejemplo, cómo es Oaxaca, Guanajuato. Todo confluye o hay callecitas que se terminan, pero todo confluye al centro. O cómo está construida todo lo que es la realidad de la colonia Roma, en donde uno espera que salgas allí, no es verdad.
va a confluir también hacia este lugar, que puede ser la espiral, puede ser todo hacia el centro, o recuadros, que parece la más moderna. Y esto sí nos va dando marco de cómo camina. Y con Sí. cosas tan sencillas, ya para ir terminando, Sí. ¿quiénes son los personajes que le dieron nombre a sus avenidas, a sus calles, a sus colonias? ¿Cuál es la historia de esas personas? Eso es. Eso es importante, porque ciertas colonias, una se llama La Obrera, Vasco de Quiroga, qué sé yo, ¿no? Aragón, no sé, Exacto. la que sea, ¿sí? Interlomas, bueno, todo eso es a lo que nos invita el libro. Tiene mucho que ver con nuestra clase. Invitamos a que lean el fragmento que nos compartió Gabriel, 50 páginas, se los pasamos en PDF. Si quieren conseguir el libro, está en biblioteca, o si no, en el departamento de historia, ¿sale? Bueno, les pido que le demos un fuerte aplauso y despidamos. Muchas gracias, y con esto cerramos esta actividad del día de hoy. Saludos a los demás grupos, gracias a Nos todos. vemos el lunes en clase. Dale, pues. Listo. De nada, don Gonzalo. Está muy padre todo. Gracias. ¿Alguien tiene por ahí mi libro que pasamos? Todavía no lo pago. Gracias. Caminen. Caminen por la ciudad, señores. Gracias, ya nos vemos. Sí, porque ellos no podían venir. Quedó para la próxima. Los cambios vamos a reunir a todos. Sí, sí, van a chambear. Órale, suerte. Gracias. Gracias. Está muy padre tu idea. Muchas gracias. Gracias. Sí. Nos vemos, Feli.